¿cierto? Qué mejor de terminar esta fiesta de Pentecostés con nuestro aniversario además. Hemos sido grandemente, yo por lo menos he sido grandemente bendecido con cada uno de los pastores invitados, con la palabra que predicó la pastora, y Dios nos ha hablado y yo creo que cada uno hemos podido tomar nuestra porción. Y oramos al Señor de que hoy también no sea diferente, que Dios también pueda hablar a nuestra vida, ¿cierto? Una palabra guiada por el Espíritu Santo. Así que yo le invito, mi querido hermano, a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 43. Y yo el día de hoy les quiero hablar sobre cuáles son las marcas de una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Habrá algunas marcas, algunas cosas que nos identifiquen como iglesia llena del Espíritu Santo? Hoy día vamos a averiguar eso, cuáles son las marcas que presenta la palabra de Dios sobre cómo es una iglesia llena del Espíritu Santo. Así que si lo tiene, Hechos capítulo 2, versículo 43, dice así la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Padre, bendito Dios, su palabra, Señor, está leída. Falta, Dios mío, la exhortación. Señor, te pedimos, Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder entender esta palabra y que con tu ayuda, Señor, la podamos poner por obra, Dios mío. Bendice este tiempo de enseñanza, de formación bíblica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por mucho tiempo, mis queridos hermanos, ¿cierto? Se nos ha criticado quizás desde la otra vereda, ¿cierto?, al movimiento pentecostal por ser un movimiento algunas veces poco preparado, poco estudioso, medio desordenado también, y muchas cosas, ¿cierto?, se han dicho acerca del mover del Espíritu, ¿cierto?, y del movimiento pentecostal, y en cierta manera, en algunas áreas tienen razón, pero gracias a Dios, ¿cierto?, la iglesia pentecostal, desde que ha nacido hasta el día de hoy, en gran parte, ¿cierto?, hemos podido ir madurando y ir creciendo, y alcanzar cierto nivel de entender la palabra y irnos complementando con la palabra, con el poder del Espíritu Santo y haciendo la obra del Señor. Y no podemos negar el efecto que ha tenido la iglesia pentecostal a nivel mundial, porque hay que reconocer de que antes del pentecostalismo la iglesia estaba grandemente estancada. Pero cuando Dios vuelva a derramar de su Espíritu Santo, vuelva a llenar, ¿cierto?, algunas vidas con el Espíritu y algunas iglesias, algunas comunidades, algunos países, el Espíritu Santo cuando fue derramado empezó a avivar a la iglesia y agitó al mundo de tal forma que eso produjo un crecimiento tremendo a nivel mundial. Es más, de hecho, por ejemplo, dice la persona, en cada cuadra hay una iglesia, ¿cierto? Y eso lo ha provocado en gran parte el movimiento pentecostal, porque muchas de esas iglesias, queramos o no, creemos en el poder y en la unción del Espíritu Santo, y la iglesia ha podido ir creciendo. Pero lo importante, mis queridos hermanos, es poder también ir madurando, crecer, ¿cierto? Y también madurar, entender la palabra, entender la voluntad del Señor, irnos alineando con lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos poder del Espíritu, pero además tenemos sabiduría de la palabra, eso se complementa y se potencia. Y podemos ser una iglesia llena del Espíritu, pero una iglesia entendida en los tiempos, así como lo fue también la iglesia primera. Entonces, mi querido hermano, Dios en este tiempo sigue llenando la vida de cristianos, de hijos de Dios, con la presencia del Espíritu. Y algo que nosotros debemos anhelar con urgencia. Debemos clamarle al Señor: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Yo no quiero seguir viviendo una vida cristiana igual con mis propias fuerzas. Yo necesito de tu Espíritu. Y esa debería ser una de las oraciones principales que usted tendría que hacer en su vida cristiana. Yo le he comentado a lo largo de la semana
que siempre cuando venía el Espíritu Santo sobre los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, ellos hacían proezas tremendas. Porque su vida ya no era la misma de antes. Venía el Espíritu, los llenaba con valor, con potencia, libertaban al pueblo de Israel, hacían milagros y Dios lo ocupaba de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque no eran ellos, sino que era el poder de Dios en ellos. Y nosotros debemos entender lo mismo, que quizás con nuestra fuerza nosotros nos vemos muy limitados. No es que usted sea incapaz o que usted no pueda hacer cosas. El tema de que cuando viene el Espíritu Santo, su vida se potencia al 100%. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, y por eso nosotros necesitamos la unción y la llenura del Espíritu Santo, así como lo necesitó la iglesia primera. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿usted cree que un grupo de 120 personas, porque cuando Cristo murió en la cruz, resucitó, después de 50 días habían solamente 120 personas reunidas? ¿Usted cree de que esas 120 personas hubieran podido impactar a la humanidad? ¿Cierto? Porque ellos empezaron a predicar el evangelio en todo el mundo, siendo que era gente común, corriente, del vulgo, gente sin educación, gente sin haber pasado por las universidades rabínicas de su tiempo, gente, ¿cierto?, menospreciada porque eran quizás personas que tenían oficio y trabajo común y corriente, no había gente destacada entre ellos. ¿Usted cree que personas comunes y corrientes, gente común y sencilla, hubiera podido impactar la vida de toda la gente en ese tiempo? Absolutamente que no. Pero ¿qué es lo que marcó la diferencia en la iglesia primera? La llenura y la unción del Espíritu Santo. Esos 120 fueron llenos. Se levanta Pedro, predica un sermón y se convierte una gran multitud, 2.000, 3.000 personas. Van al templo a orar. Dios hace una sanidad, un milagro en un cojo, se convierte en un montón de personas más y la iglesia iba creciendo, 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 hasta que al final logró la iglesia impactar a todo el imperio romano de ese tiempo. Fue tanto que el emperador tuvo que aceptar el cristianismo como la religión oficial del Estado. Pero eso lo pudo producir vidas de creyentes comunes y sencillos, llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros necesitamos de la unción y de la llenura del Espíritu. Acá nosotros cuando vemos la palabra y vemos algunas marcas de una iglesia llena del Espíritu, lo primero que podemos ver es que Jesús les dijo, miren, no estén ocupados en los tiempos y en las sazones, en quién va a ser el rey o quién no va a ser el rey, o cuándo vamos a poner el reino en este mundo. No estén preocupados de eso. Ustedes preocúpense, ¿cierto?, de cumplir la gran comisión. Y los discípulos, y le dijo, esperen con paciencia la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos? La primera marca es que ellos se pusieron a orar. En vez de estar entretenidos con la política de ese tiempo, ellos se pusieron a orar, a clamar. El grupo era unos 120, dice la palabra, que se reunían constantemente, todos los días, orando y clamando que Dios mandara el Espíritu Santo de la promesa a sus vidas. Ellos no sabían cómo iba a venir el Espíritu Santo, no lo habían experimentado, ¿cierto?, de la forma que llegó en el día de Pentecostés. Ellos solamente clamaban, Señor, derrama esa promesa que habló Joel en el Antiguo Testamento, que habló Juan el Bautista y que Cristo nos dijo que si pedíamos, también la recibiríamos. Y ellos se pusieron a clamar, 50 días clamando, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos con tu presencia. Mientras, ¿cierto?, esperaban la venida del Espíritu, ellos oraban. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si usted, mi hermano, no ha sido bautizado con el Espíritu Santo aún, si no ha tenido una experiencia pentecostal con el Espíritu, con el Señor, clame al Señor en oración y no pierda la fe. Porque hay mucha gente que dice, yo estuve orando, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, oré y no vino el Espíritu Santo, entonces esto no es para mí. No, es una promesa. Usted debe entender eso. Es una promesa, es para todos los que Dios llamare. Es una promesa que se recibe por fe, es para los que creen, pero usted también debe pedirlo y debe esperarlo como lo hicieron los primeros discípulos orando al Señor. Otra cosa interesante, cuando vino el Espíritu Santo, ¿cierto?, recibieron la llenura del Espíritu, los apóstoles, los discípulos siguieron orando. Ellos siguieron clamando. Por ejemplo, dice la Escritura de que Pedro y Juan iban al templo, ¿a qué cosa? A orar. Los judíos en ese tiempo tenían 3 oraciones. Una en la mañana, una al mediodía y una por la tarde. Las oraciones que se hacían en el templo, oraciones comunitarias como la tiene la religión judía, ellos iban al templo a orar.
y a clamar al Señor. Y mientras iban a orar, se encontraron con esa situación, un cojo, ¿cierto?, que estaba pidiendo limosna. Algo interesante, Pedro y Juan le dijeron: plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, sé sano. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia del día de hoy? Plata y oro sí tenemos. Gracias a Dios, algunos tenemos buenos trabajos, algunos han podido sacar sus títulos, algunos han comprado su casa, su otra casita en el campo, su camioneta, su auto. Pero ¿y cómo estamos con la oración? Porque algunos tenemos buena situación económica, o algunos, ¿cierto?, hemos podido progresar en nuestra economía, pero ¿y cómo está tu vida devocional? Pedro y Juan no tenían plata y oro, pero ellos tenían una relación profunda con el Señor, una relación profunda que los llevó, ¿cierto?, a poder orar por una persona y que esa persona fuera sanada. Y nosotros necesitamos, mi hermano, esa llenura. Es lamentable que hoy en día, ¿cierto?, muchas de las iglesias pentecostales se han ido por un lado, ¿cierto?, que se conoce como el evangelio quizás de la prosperidad, donde se enfocan solamente en lo material, en obtener riqueza. Algunos hablan hasta del reino de Dios ahora en la tierra, ¿cierto? Y se quieren involucrar en la política y alcanzar puestos políticos y progresar en la vida económica. Pero ¿y dónde está la vida de oración? ¿Dónde está tu vida devocional? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a orar, a leer la Biblia? ¿Te estás conectando a los cultos de oración de la iglesia? Pedro y Juan iban al culto de oración de ese tiempo. Estas cosas nosotros debemos reflexionar y pensar. Cuando Pedro y Juan, ¿cierto?, por causa de la predicación, se convirtió en una montonera de gente, a ellos los tomaron presos. Y cuando estaban presos, ¿cierto?, ¿qué es lo que hacía la iglesia por ellos? Oraba. Dice la Escritura que en medio de la persecución, en medio de que ellos estaban presos, ¿cierto?, Pedro, la iglesia clamaba a Dios sin cesar por él. ¿Cómo enfrentas tú los problemas, mi hermano? Cuando viene un problema a tu vida, cuando viene una situación difícil, cuando viene un conflicto a tu vida, ¿recurres a la oración? ¿Encomiendas a Jehová tu camino? ¿Confías en él? ¿Enfrentas tus problemas, ya sean de salud, familiares o del índole que sea, con oración en la presencia del Señor? Porque la iglesia, mi hermano, así enfrentaba los problemas. Ellos se ponían a orar, a clamar, y hasta que Dios le daba la respuesta, ¿cierto? Y Pedro finalmente sale de la cárcel, y cuando llega a la casa, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando por él, para que Dios les ayudara. Cuando la iglesia, mi hermano, sufrió una gran persecución, esto todo nosotros lo podemos ver en el libro de los Hechos. La iglesia sufrió una gran persecución por causa de predicar el evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hizo la iglesia, mi hermano? La iglesia no se puso a protestar, la iglesia no se puso, ¿cierto?, a alegar ni levantar carteles. La iglesia, lo único que dice la palabra, es que se puso a clamar a Dios. Y en más, no pidieron clamar por ser librados de la persecución. La iglesia clamó para que Dios les diera confianza y valor. Y de nuevo, para poder seguir predicando la palabra en medio de gran oposición. Eso fue lo que pidió la iglesia. No pidió ser librado de la persecución. Pidió confianza y valor para enfrentar los problemas. Nosotros, mi hermano, gracias a Dios, en este país, es lo mínimo que nosotros podemos vivir como cristianos de persecución. Gracias a Dios hasta este momento. De repente el país, ¿cierto?, saca leyes que van en contra de la palabra. Y eso quizás nosotros no lo vamos a poder evitar si es que no sabemos votar sabiamente, ¿cierto? Pero si sacan una ley en contra de la palabra, ¿cierto?, nosotros debemos orar al Señor. Nosotros obviamente no vamos a vivir bajo esas leyes que van en contra de la palabra del Señor. Pero persecución a ti no te prohíben ir a predicar la palabra. No han sacado una ley sobre eso todavía. Aunque muchas veces, mi hermano, por nuestra imprudencia, ¿cierto?, la gente levanta la voz y quiere tratar de apagar la voz de la iglesia. Pero no por un tema, ¿cierto?, de que el gobierno se oponga a la predicación, sino muchas veces por la imprudencia de algunos cristianos que no saben cómo predicar la palabra en estos tiempos, por falta de sabiduría. En la persecución la iglesia pidió confianza y valor. La oración, mi hermano, debe ser un valor fundamental de una iglesia pentecostal.
fue un valor fundamental de la iglesia primera. Ellos oraban, mi hermano, y oraban para todos. Oraban cuando había que ungir líderes, ellos oraban. Cuando había persecución, ellos oraban. Cuando habían enfermos, ellos oraban. Pablo, ¿cierto? En su epístola dice: siempre me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones de día y de noche. Oraba Pablo en las mañanas, ¿cierto? Da a entender, y por las noches. Todos los hombres de Dios, mi hermano, todas las mujeres de Dios, era gente de oración. Y si nosotros queremos tener una señal como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, tú necesitas tener oración en tu vida. Tú necesitas orar y presentarte delante de Dios todos los días, no como una imposición, no como una obligación, no porque si no viene a orar, ¿cierto? Te vamos a poner en disciplina, ¿cierto? A la antigua. No vino a orar, te bajáis, ¿cierto? Te ponía en disciplina. No, mi hermano, la oración no es una carga, no es una imposición. La oración no es, ¿cierto?, algo que tú tengas que volverlo algo gravoso en tu vida. La oración debe ser tu tiempo de disfrute y de deleite en la presencia del Señor. Eso debe ser la oración para tu vida. No la mires la oración, ¿cierto?, como otra vez tengo que ir a orar, otra vez arroz, Señor. No lo mires así la oración. Disfruta tu tiempo devocional con Dios. Cuando tú entiendas eso, mi hermano, y tú cambies el chip, ¿cierto?, de dejar de pensar que la oración, otra vez tengo que orar, otra vez tengo que clamar, ay, si no oro Dios me va a castigar, o qué sé yo. No, hermano, cambia tu chip. Piensa de que tienes la oportunidad de conversar con la persona más importante de este universo, de rendirle culto, de rendirle adoración, de pedirle tus peticiones de tu corazón, de disfrutar con el Rey, de disfrutar con el Señor. Eso es el tiempo de oración. Cuando tú entiendas eso, mi hermano querido, 1 hora, 2 horas van a ser poco en la presencia del Señor. Cuando tú realmente entiendas eso. Y eso es como lo entendían los hombres de Dios. David, un rey conforme al corazón del Señor. ¿Qué dice la palabra, David? 3 veces al día, Señor, me presentaré delante de ti, oraré, clamaré y esperaré en ti. En las madrugadas, Señor, meditaré en tu ley y en tu palabra. Al levantarme en la madrugada, Señor, para buscar tu rostro. Esa era la vida que tenía David, pero David no hacía eso porque se lo imponía la ley de Moisés. David hacía eso porque él amaba a Dios. Y si tú amas a Dios y entiendes eso, que es un deleite estar en la presencia del Señor, para ti el tiempo de oración no va a ser un tiempo difícil. Otra vez mandaron el link. ¿Ah? Otra vez el pastor con la oración a las 6 de la mañana. Otra vez hay que conectarse. Mi hermano, si no quieres conectarte, no te conectes. El único que va a perder vas a ser tú. ¿Por qué? Porque nosotros queremos orar en comunión, queremos orar en unidad, queremos buscar la presencia del Espíritu Santo, pero si no está en tu corazón ese anhelo, ese deseo, no lo hagas. Pero si tú anhelas de la presencia del Señor, hazlo, mi hermano. Porque no hay cosa más hermosa cuando dice la Escritura, donde hay 2 o 3 congregados, que ahí envía Jehová bendición. Donde uno, ¿cierto?, dispone su mente, su corazón, su vida para buscar del Señor. Ahí envía el Señor su presencia de una forma especial, mi hermano querido. A mí me han dicho, no, pero es que pastor, obliga a los músicos a venir a orar. No, ¿por qué voy a obligarlo a venir a orar? Si no quiere orar, es tu relación con Dios. Pero no esperes, ¿cierto?, el día de mañana confiar, ¿cierto?, en Dios de una forma plena si tu tiempo devocional está débil. No esperes, ¿cierto? No recurra a Dios como el botiquín solamente cuando tiene una necesidad. Recurre a Dios como un amigo, como un padre. Recurre a Dios como tu amado, como tu Señor, como tu Rey. ¿Ya? Así que nosotros debemos entender eso. La segunda marca, mi hermano, de una iglesia llena del Espíritu Santo es que es una iglesia que evangeliza. ¿Ya? Otra vez evangelismo. Es la gran comisión, mi hermano. ¿Qué es lo que dice la palabra? Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, mi hermano, no está dado solamente para que usted hable en lengua en la casa, en su tiempo devocional.
no está dado solamente para que usted llegue al culto, ¿cierto? Y se lo sacuda el Espíritu, ¿cierto? Y grite aleluya. El Espíritu Santo es dado con un propósito. Es para capacitarlo para cumplir la gran comisión. Los primeros cristianos, mi hermano, se enfocaron en esto porque fue la gran tarea que Dios le dejó a la iglesia. Jesús, ¿cierto? Antes de ascender, ¿qué es lo que les dijo? Vayan y prediquen el Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, prediquen a toda criatura. Y para hacer esta tarea, que humanamente es imposible, ustedes necesitan el Espíritu Santo. Así que recibirán poder del Espíritu para ir y predicar el Evangelio en el poder del Espíritu. Y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán en lengua, sanarán a los enfermos y ocurrirán milagros. Nosotros muchas veces queremos que ocurran milagros, pero no queremos cumplir la otra parte de ir a predicar en el poder del Espíritu. Y la Biblia dice, mientras ustedes van a predicar en el poder del Espíritu, van a ocurrir estas señales. Dios va a respaldar la palabra con las señales que siguen a la palabra. Las señales van a dar testimonio de lo que predicamos es verdad. Y nosotros, ¿cierto? Debemos predicar el Evangelio. Después de ser bautizados, ¿cierto? Dice la Escritura que los primeros cristianos cada día, entiéndame bien, cada día, no una vez a la semana, no en un good day, no en un día en un millón, dice cada día en el templo y por las casas no cesaban de dar testimonio de Jesucristo. Cada día, cada día. Mi hermano, ustedes de repente pueden pensar, el pastor está evangelizando harto, ¿cierto? Quizás alguno lo ha pensado. No, el pastor evangeliza harto. Hermano, no estamos evangelizando prácticamente la nada misma. Muy poco, muy poco. La Biblia dice, cada día en el templo y por las casas no cesaban de predicar de Cristo. ¿A cuántas personas le hemos hablado en la semana del Señor? Queremos el Espíritu Santo, pero para esto el Espíritu Santo, para que no te avergüences de predicar de Cristo, para que cuando alguien te diga, oiga, vaya a ver a este vecino que está enfermo en el hospital, vayas con fe a orar, vaya a hacer una declaración de fe al hospital, a decirle 2 cucharadas a la papa al tiro, eres salvo, no, ya entrega tu vida al Señor, porque tú no sabes si en 2, 3 días más esa persona puede morir y se va a ir al infierno. Para eso el Espíritu Santo. No es solamente para hablar en lengua o sanidades o milagros o manifestaciones. Es para predicar el Evangelio en el poder del Espíritu. ¿Me entiende? Entonces, mi hermano querido, los discípulos cada día en el templo y por las casas no cesaban de predicar de Cristo. Nosotros debemos volver a la palabra, ¿cierto? Dios respaldaba la palabra con sanidades y milagros. Cuando vaya a predicar, mi hermano querido, si tú has orado, si tú has tenido comunión con Dios y tú estás cumpliendo la gran comisión, Dios te va a poner gente en necesidad en el camino. Gente que necesita una oración por sanidad. Gente que tiene problemas de diferente índole. No te avergüences de orar. No te avergüences de levantar tu voz y clamar por una sanidad, por un milagro. ¿Por qué? Porque estas señales van a respaldar a la palabra. Hermanito, ore por mí. No, es que no puedo. No, es que no estoy capacitado. No, mi hermano, para eso el tiempo de oración previo. ¿Ya? Y cuando salga a cumplir la gran comisión, pon las manos, mi hermano, con fe. Y ore y clama por una sanidad, un milagro. ¿Por qué? Porque van a ocurrir estas señales. Mi hermano querido, yo esto lo he visto a lo largo de mi año como cristiano. En la iglesia, ¿cierto? Donde participaba antes de la iglesia de Dios. Donde mi abuelo, ¿cierto? Siempre en la iglesia decían, vayan a orar, ¿cierto? A tal hogar. Vayan a clamar, vayan a hacer un ungimiento por fe. Y nosotros ya, hermano, oramos. Íbamos, ¿cierto? Un grupo de hermanos a orar. Y orábamos, mi hermano, con todo el corazón. Y en el nombre de Jesús. Me acuerdo una vez, mi hermano, y fuimos a orar una casa en Nonguén. Había una señora acostada en cama, ¿cierto? Raquítica, así, ya estaba desahuciada. De los médicos la habían enviado a morir nomás a la casa. Fuimos a orar un grupo, éramos 2 hermanos. Y en ese tiempo pedimos una palabra por fe y nos salió Jesús comisión a los 2 apóstoles. ¿Qué más pentecostal que eso, mi hermano? Y empezamos a orar y se levanta una hermana y clamen con fe porque yo voy a sanar a esta sierva. Y clamamos, mi hermano. Y bueno, locuras que hacemos nosotros, ¿no? Una hermana toma a la enferma, ¿cierto? La sienta en la cama, lava, limpia, ¿cierto? Empezó a ungir la espalda y todo. Después fuimos
al otro domingo, ¿cierto?, a ver a la persona y nos atiende una persona totalmente diferente. Hola, sí, mira, somos de la iglesia, venimos a orar por la enferma, porque nosotros íbamos 3 veces a orar por los enfermos, ya la tercera es la vencida. Y fuimos a orar, ¿cierto?, la segunda vez, y dice, pero yo soy, dijo, yo soy la persona que está en cama postrada, y Dios me sanó en esta semana. Podemos esperar, mi hermano, eso, si estamos cumpliendo la gran comisión, que Dios sana a los enfermos. Estas señales van a seguir a los que creen. Necesitamos creer, confiar y cumplir con lo que Dios nos pide. Era tanto el evangelismo que hacía la iglesia primera que aún evangelizaba, mi hermano, aún a las autoridades del gobierno. ¿Cierto? Pablo fue llevado ante reyes y gobernadores a poder predicar la palabra del evangelio. La campaña, hermano, de evangelismo que hacía la iglesia primera era la campaña más económica que había. Hoy en día, ¿cierto? Nosotros decimos, vamos a evangelizar. ¿Qué vamos a hacer? Una campaña. Ya, ¿qué hay que hacer? Vamos a arrendar la tortuga. Vamos a arrendar, ¿cierto?, el gimnasio. Vamos a ir a hacer papeleo. Vamos a ir a sacar permiso. Vamos a ir. Y de repente nos enredamos tanto, mi hermano, para hacer algo tan simple y tan sencillo como de tomar quizá un par de tratados para que tengan la dirección de la iglesia. Ir donde tus familiares y decirles, ¿sabes qué? Yo tengo una buena noticia para ti. Hay un Dios que te ama. Te invito a la iglesia. Ya está en la persona si quiere o no quiere. Pero tú cumples con la comisión. Pero de repente no, que hay que traer al evangelista porque el predicador tiene que ser bueno, ¿cierto? Para que ocurra ahí un avivamiento tiene que ser bueno el predicador, ¿cierto? Entonces hay que traer y hay que darle la ofrenda, ¿cierto? Porque el evangelista no come del aire. Y hay que llevar bandas, y hay que llevar músicos, y hay que trasladar transporte, ¿cierto? Y hay que pedir permiso, porque si lo hacemos en la calle los carabineros se enojan, ¿cierto? Entonces, mi hermano querido, de repente nos enredamos tanto para hacer lo simple que era la palabra. Jesús, cuando les dijo a los discípulos, vayan a predicar, ¿qué les dijo al Señor? No tomen bolsa, alforja, nada de eso. Pónganse de acuerdo 2 y vayan a predicar el evangelio. Y cuando ellos volvieron, ¿cierto?, dieron el informe, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Cristo les dijo, ya, pero calmado también, no se asombren de esto. Maravíllense de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decíamos el otro día, ¿cierto? Más importante que ser usado es ser aprobado. ¿Ya? Debemos procurar ser aprobados delante del Señor, no tan solamente usado. ¿Qué más había? Otra señal en la iglesia primera. Había unidad en la iglesia, mi hermano. Unidad. Dice que estaban todos juntos y unánimes, en un sentir y en un corazón. Todos unánimes, buscando al Señor, orando, clamando al Señor, adorando al Señor, todos unánimes. ¿En la iglesia primera surgían problemas? Sí, sí surgían problemas. ¿Pero cómo lo solucionaba la iglesia? La iglesia, ¿cierto?, sabía responder a esas dificultades. En un momento, en la iglesia primera, ¿cierto?, atendían a las viudas, ¿cierto?, era la obra social que hacía la iglesia. Y en un momento, ¿cierto?, las viudas de los griegos habían sido descuidadas. Entonces los hermanos empezaron ¿con qué cosa? En vez de ir a conversar con el pastor a decirle qué es lo que pasa, empezaron a comentar entre ellos, no, es que mira, nos están ayudando, es que por qué se le ayuda a uno y no se le ayuda a otro, es que acaso ellos son más importantes, que ellos llegaron primero, es que por qué. Empezaron a haber murmuraciones. Entonces, ¿qué es lo que hizo los apóstoles? Reunieron a la multitud, dijeron, hermano, hay un problema. En toda la iglesia van a haber problemas, van a surgir. Pero el tema es uno saber enfrentar esos problemas. Entonces los apóstoles cortaron por lo sano, cortaron la murmuración, hermano, no sigan hablando mejor. Le dijo, ¿cierto? Vamos a reunir, vamos a escoger 7 personas llenas del Espíritu Santo para que puedan atender a las mesas. Y así, ¿cierto?, puede haber una atención a todas las hermanas en necesidad. Mi hermano querido, el pueblo de Israel le costó tanto entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque no aprendían a sujetar su lengua. Una de las señales del Espíritu Santo es hablar en lengua, pero una de las señales también es saber sujetar la lengua. Una de las señales del Espíritu. Cuando te enojáis, calla, siervo. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. ¿Cierto? Que llego a la casa y no me gustó esto, esto otro, que el hermano acá, que el hermano allá. Hermano, te perdiste la bendición.
una de las señales es saber callar. ¿Qué es lo que hizo Josué cuando quiso conquistar la tierra? Josué le dijo, mira, den 7 vueltas a Jericó. Pero ¿saben cómo tienen que dar las vueltas? En silencio. ¿Sabe por qué le dijo en silencio? Porque sabía que la murmuración podía echarlo a perder, ¿cierto? Lo que Dios iba a hacer en Jericó, de destruir esa ciudad pagana, ¿cierto? Le dijo, den vueltas, pero en silencio. Y al 7º día, ¿cierto? Griten con toda la fuerza, ¿cierto? Y van a caer los muros de Jericó. Y fue así, y sucedió el milagro. Pero para que ocurriera el milagro, ellos tenían que guardar silencio, evitar la murmuración. El pueblo de Israel, ¿cierto? En el Antiguo Testamento murmuró muchas veces de Moisés, de Aarón, que no le gustaba el pan, que no le gustaba el pescado, las codornices que llovían, no sé, se quejaban por todo, hermano, que eran mejor los pepinos de Egipto, qué sé yo. Entonces, mi hermano, se enojaban por todo. Y Dios los disciplinaba, porque no entendían. Entonces, ¿cierto? Una de las cosas que rompe la unidad en la iglesia es la murmuración. Unidad, mi hermano, ¿cierto? También no significa uniformidad. Nosotros, ¿cierto? Creemos en el Señor, tenemos una unidad, ¿cierto? En el Señor, creemos Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en los principios, ¿cierto? Fundamentales, pero hay una multiforme forma de hacer las cosas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, ¿cierto? Evangelizamos así, persona a persona. Hay otros quizás que les va a gustar evangelizar en las micros, debemos respetar. Hay otros quizás con la campaña, está bien, debemos respetar, pero nosotros tenemos nuestra forma, ¿cierto? Nuestro modelo para hacer las cosas. Entonces, unidad, ¿cierto? También hay no debe ser una uniformidad, no debe ser igual para todos, sino unidad en lo fundamental y libertad, ¿cierto? En las cosas secundarias, ¿ya? Cuando hay unidad, mi hermano, ¿qué es lo que se produce? Hay una palabra que se llama sinergia cuando hay unidad. La palabra sinergia es que cuando tú sumas 1 más 1, en vez de ser 2, pueden ser 3, 4, 5, 6, se multiplica, ¿ya? Es como cuando de repente tú tratas de tomar una mesa solo, ¿cierto? Una mesa pesada. Tú no lo puedes tomar. Pero si tú la tomas entre 3, 4 personas, es livianita la mesa. Porque todos ponen un granito de arena y se hace mucho más fácil levantar la mesa, ¿ya? Entonces el Señor nos pide unidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos, mi hermano, podemos lograr más cosas. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a los israelitas en el Antiguo Testamento? Uno de ustedes va a perseguir a 1000 y 2 de ustedes van a perseguir a 10.000. Eso le dice el Señor. 1 a 1000. 2, uno tendría que suponer son 2000, por cierto. 2, 1, 1000, 2, 2000. El Señor le dice no, 1 a 1000, 2 a 10.000. Cordón de 3 dobleces, mi hermano, no se rompe fácilmente. En la unidad está la fuerza. Cuando el pueblo, antes, ¿cierto?, de la ley, levantó la torre de Babel, ¿qué es lo que dijo el Señor? Voy a confundir los idiomas y todo, porque esto, si están unidos, pueden lograr cualquier cosa. En la unidad hay poder, pero cuando la gente se une para lo malo, también, ¿cierto?, ellos tienen su monopolio. Pero si nosotros nos unimos en el propósito de Dios, vamos a lograr grandes cosas. Uno de nosotros puede evangelizar a 100, 2 de nosotros podemos evangelizar a 500, 3 de nosotros podemos evangelizar a 1000. Ese es el poder que tiene la unidad. Yo me sorprendí, mi hermano, el otro día cuando fuimos a evangelizar. Yo preparé como 100 tratados, más imprimí como 30 tratados más de la iglesia. A la pastora le imprimí como 60 tratados. El hermano Jonathan llevó no sé como cuánto, unos 100 tratados. Más habían otros tratados de los niños, había un montón de, yo me calculo unos 500 tratados. En una hora y media, más o menos aproximadamente, entregamos 500 tratados, hermano. 500 tratados en 1 hora y media. El poder, hermano, de la unidad. Si todos nos unimos en evangelismo, imagínense, en 1 hora y media 500 tratados fue extraordinario. Porque siempre cuando salimos yo con el hermano Jonas, ¿cierto? ¿Cuántos habremos entregado? Unos 50, más o menos. Pero ese día, como éramos más, entregamos harto, ¿ya? Otra señal, mi hermano, que tiene la iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo, es que es una iglesia generosa, ¿ya? Dice la palabra que se ayudaban mutuamente, no había entre ellos necesitados, sino que se ayudaban mutuamente. Es más, dice de que vendían aún sus propiedades, ¿cierto?, para poder ayudarse y que no hubiera necesidad. Bueno, ese era un modelo
que tenían los primeros cristianos, ¿cierto? De poder vender sus propiedades y ayudarse, repartir a cada uno según sea la necesidad. Hoy en día nosotros tenemos otro modelo, ¿ya? Es decir, nosotros cada uno tiene su hogar, su familia. El apóstol Pablo también nos enseña de esto. Nos dice cada uno tenga su propio trabajo, ¿cierto? Y para que cuando tenga, ¿cierto?, comparta con los casos de necesidad. Entonces, mi hermano, nosotros hoy en día tenemos que velar por nuestro hogar, por nuestra familia. Pero el principio es que nosotros debemos seguir siendo generosos. Debemos seguir ayudando al necesitado. Eso es parte, ¿cierto?, de tener una vida llena del Espíritu Santo. Tú no puedes decir soy lleno del Espíritu Santo si tú eres indiferente a la necesidad de tu prójimo. Porque uno de los frutos del Espíritu es el amor, es la misericordia, es la bondad. Lo hemos estado estudiando, ¿cierto? Entonces, cuando tú eres lleno del Espíritu, tú vas a ser movido a ser generoso, a ayudar al necesitado, a ayudar donde haya necesidad. Entonces, mi hermano, una de las señales que eran generosos, la iglesia primera, y además tenían favor con el pueblo, es decir, la generosidad no era solamente dentro de la iglesia, sino que la generosidad se extendía a los casos de afuera también, a personas que no eran cristianas, y por medio de esa acción social, la gente creía en el Señor y también se acercaba a la iglesia y se convertía, ¿ya? Ayudaban, ¿cierto?, la iglesia primera a los huérfanos, a las viudas, a los misioneros. En eso, ¿cierto?, se ocupaba la iglesia primera, en ayudar en los casos de necesidad. El apóstol Pablo les dice, sean ricos en buena obra. Rico en buena obra. No solamente rico en dinero, en trabajar, que no es malo, ¿cierto?, que uno trabaje, es un mandato bíblico. Pero rico en buenas obras, en ayudar al necesitado. No para publicarlo en el Facebook, no para decir a estas personas yo he ayudado en público, no para vanagloriarte de lo que tú haces, porque dice la Biblia que tú, lo que hace tu izquierda no debe saber tu derecha, ¿cierto? Pero en ti debe haber una generosidad también, porque es una señal de ser una vida llena del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la Biblia de Dorcas? Dorcas era una mujer que abundaba ¿en qué cosa? En buenas obras. Si hubiera sido, hermano, una mujer cagüinera, peleadora, conventillera, que andaba metida en las casas de los hermanos, peleando, discutiendo, armando divisiones, ¿usted cree que el apóstol Pedro la iba a resucitar? No, Señor, te la llevo, te la mando, dice el apóstol Pedro. ¿Me entiende? Pero porque era una mujer, hermano, que abundaba en buena obra, amorosa, cariñosa, que ayudaba a los necesitados, que ella tejía con sus propias manos la ropa para los necesitados. El apóstol Pedro dijo, esta mujer es de bendición para la iglesia, hay que resucitarla. ¿Quién más está haciendo esto en la iglesia? ¿Me entiendo, no? Dios, hermano, promete bendecir el corazón alegre, generoso y dadivoso, y el que da, ¿cierto?, de forma voluntaria. Amén. La Biblia, ¿cierto?, nos anima a dar, a ser generosos, a ayudar al necesitado, y Dios promete recompensar. Dice, el que presta al pobre, a Jehová presta. ¿Ya? No debemos tener, hermano, una mentalidad solamente de consumidores, que quiero que Dios me bendiga, que quiero que Dios me ayude, que quiero que Dios me cambie el auto, que quiero que Dios me dé un campo, ¿cierto? Que quiero que Dios me bendiga en lo económico, porque quiero que Dios me... ¿Para qué quieres que Dios te bendiga? Si Dios te bendice es para que tú puedas bendecir, hermano. Mientras más tienes, más deberías bendecir. Pero muchas veces tenemos la mentalidad que yo quiero. ¿Para qué, mi hermano, si cuando te mueras no te va a llevar nada? Desnudo salí del vientre, desnudo volveré al Señor. Nada te va a poder llevar. Entonces procura hacer tesoro en los cielos, ser rico en buena obra. ¿Ya? Una señal igual que tenía la iglesia era que tenía líderes idóneos, mi hermano. ¿Ya? Una iglesia llena del Espíritu Santo tenía líderes idóneos. Los líderes se escogían después de un tiempo de oración. ¿Ya? No era que se escogían así. Chuta, el hermanito está llegando a la iglesia y lo están invitando de la iglesia de al lado. Entonces le vamos a dar un cargo, ¿cierto? Para tenerlo amarradito acá en la iglesia, ¿sí? Para que no se nos vaya, ¿cierto? Con el vecino, con la competencia. No era así, mi hermano. Así no se escogían los líderes de la iglesia primera. Los apóstoles decían, a ver, ¿quién es lleno del Espíritu Santo? ¿Quién tiene buen testimonio? ¿Cierto? ¿Quién es lleno de sabiduría? Hay unos requisitos que aparecen en primera de Timoteo capítulo 3.
¿cierto? Debe ser marido de una sola mujer, sobrio, decoroso, prudente. Hay una serie de requisitos. Así se escogían los líderes para poder poner un liderazgo en la iglesia. Debían tener buen testimonio, ser llenos del Espíritu. Como decía el pastor el otro día, y los líderes, mi hermano, no era simplemente, ¿cierto?, que servían las mesas y ayudaban, ¿cierto?, en las convivencias de la iglesia. Después, Esteban, después que servía las mesas, se iba a predicar la palabra. Y Dios lo usaba con sanidades, milagros, con maravillas. ¿Ya? Felipe, ¿cierto?, que era otro diácono. Felipe, después de servir las mesas, él iba a evangelizar, él era un evangelista y era diácono. A esa era la vida de los líderes de la iglesia. ¿Ya? Su ejemplo inspiraba a los otros cristianos. Y el Señor quiere seguir levantando líderes así, comprometidos con Dios y con su obra. Amén. Dios quiere seguir levantando líderes, mi hermano. Dice la palabra, la mies es mucha. Los obreros son pocos. Debemos orar que Dios levante obreros. Hermano, qué más felicidad para mí como pastor, yo se lo digo. Que ojalá, Señor, en mi oración, ¿cierto? Mi deseo, ojalá, Señor, que de mis lomos, Señor, se levanten multitud de pastores. Sería mi anhelo, mi hermano. Yo con eso sería el hombre más feliz del mundo. Y ojalá que de mí, mi ministerio, ¿cierto? El Señor levante a otros, si Dios es su voluntad, que Dios lo haga. Que yo pueda ser de inspiración y de bendición para otra gente y que Dios levante nuevos pastores, mi hermano. Como un día le dijo, ¿cierto? Josué a Samuel, le dijo, a Josué, ¿cierto? Le dijo a Moisés, un día que habían citado a los ancianos y habían dos que no habían ido y estaban profetizando, y Josué fue y le dijo, Moisés, impídelo. Y Moisés le dice, ¿y por qué lo voy a impedir? Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Ojalá todos ustedes fueran líderes, hermano. Ojalá todos ustedes fueran llenos del Espíritu Santo. Ojalá todos ustedes pudieran madurar en Cristo y fueran pastores y se abrieran nuevas iglesias. ¿Por qué lo voy a impedir? Ojalá que todos crezcamos hasta la estatura de la plenitud de la vida en Cristo y Dios desarrolle ministerios poderosos en nuestras vidas. Ordenaditos, sí, pero poderosos. Amén. Ojalá, mi hermano, fuera así. ¿Ya? Servir como líder, mi hermano, era una honra en la iglesia primera, pero también una responsabilidad. Y nosotros siempre debemos orar y apoyar a los líderes, mi hermano, porque la tarea del líder es difícil, es compleja. Muchas veces el líder, ¿cierto?, tiene que batallar con la crítica, con no ser entendido, con la falta de apoyo, ¿cierto?, con la falta de recursos. Debemos orar por nuestros líderes, por los pastores y por los líderes, ¿cierto? Debemos orar por ellos, por nuestras autoridades también, los obispos, igual debemos orar por ellos, mi hermano. De repente la tarea es compleja, ¿cierto? Debemos orar por ellos y apoyarlo en lo que sea posible, apoyar, ¿cierto?, el liderazgo. Yo sé que de repente, mi hermano, la iglesia tiene hartas actividades, ¿cierto? Pero uno tratar de apoyar en lo posible, a mí también me pasa como pastor. De repente hacen un evento acá, un evento acá, un evento un mes, otro mes, otro mes, otro mes. ¡Ay, Señor, tanto evento!, digo yo. Trataré, ¿cierto?, de asistir a los que pueda, ¿ya? Pero tratar de apoyar a los líderes que Dios ha puesto en nuestra iglesia, ¿ya? Para que ellos sientan el respaldo también de su iglesia, de su congregación. ¿Acaso no te gustaría a ti de que si tú fueras un jefe, ¿cierto?, o tú fueras un líder en un ministerio, ¿no te gustaría tener un grupo de gente que te apoye? Un grupo de gente que te respalde. Un grupo de gente, ¿cierto?, que te diga, hermano, échale para adelante, yo estoy contigo, vamos, hagámoslo. Aunque vengan 2 o 3, hagamos el culto igual, sigamos adelante, perseveremos, ¿cierto? Yo creo que a todos nos gustaría, mi hermano, a todos nos gusta eso. Tener un grupo de gente que uno llegue a trabajar, ¿cierto? Y si uno está encargado de gente, en vez que los viejos den problemas, vengan ahí y empiecen a, jefe, ya, ¿qué hay que hacer hoy día? Ya, vamos a hacer, no, hay que sacar la pega hoy día, vamos a hacer la peguita. Vamos y trabajemos y todos a la par unidos trabajando para sacar adelante el proyecto. A todos nos gustaría, ¿cierto? A mí me gustaría, ¿cierto? Pero si uno va al trabajo y le toca trabajar con gente y son puros cachos, es fome, ¿cierto? Y cuando hay cagüines, peor todavía, ¿cierto? A la hora de almuerzo ahí, papá, libra, ¿no? Ayúdame, señora, a sujetar mi lengua, como que decía el corito, ¿cierto? La iglesia primera, mi hermano, era una iglesia donde habían sanidades, milagros, transformaciones de vida. Jesús prometió que estas señales iban a seguir a sus discípulos. La iglesia primera vivió estos milagros. Los dones sobrenaturales siguen vigentes el día de hoy. Muchas personas han dejado de creer, hermano, en esto, ¿ya? En lo sobrenatural del Señor. Nosotros no perdamos esta identidad.
de seguir orando por los enfermos. De repente, mi hermano, Dios no va a sanar a todos, porque por eso son milagros, ¿ya? Si fuera que Dios sanara a todos siempre, sería algo natural, algo, o sea, no tendría importancia. Pero un milagro es porque ocurre eventualmente cuando Dios tiene un propósito, ¿ya? Debemos entender esto para madurar también. De repente va a haber oportunidades que Dios diga, no es mi voluntad, tengo algo mejor para esta persona, ¿cierto? Y debemos respetar la voluntad del Señor. Pero en otra oportunidad Dios va a decir, no es el tiempo, aún tiene mucho que dar. La voy a sanar, ¿cierto? Como lo hizo con Ezequías, el rey, que de repente el profeta va y le lee la sentencia y le dice, ya, ordena tu casa porque vaya a morir. Y Ezequías, ¿qué es lo que hizo? Se puso de rodillas, empezó a orar, Señor, ten misericordia de mí, sáname. Y Dios, ¿cierto? Le habla al profeta y le dice, dile que le voy a aumentar 15 años de vida. No era su tiempo todavía, ¿ya? Entonces también va a ocurrir esto, debemos entender esa dinámica y no frustrarnos, mi hermano, cuando Dios dice no, ¿cierto? Y entender también cuando Dios dice no y entender cuando Dios dice sí, ¿ya? Porque por ahí hay algunos, ¿cierto?, que dicen, bueno, y no que ustedes que dicen que Dios sana, ¿cierto? ¿Por qué en el COVID no fueron a orar por los enfermos en los hospitales? ¿Cierto? Y si no era la voluntad de Dios sanar a la gente, ¿qué vamos a hacer nosotros contra eso? Yo puedo, hermano, orar, clamar, postrarme de rodillas, llorar, suplicar, ayunar una semana por una persona, y si no es la voluntad de Dios, no la va a sanar. Cuando el hijo de David, ¿cierto?, el hijo del rey David se enfermó, David ayunó 7 días, mi hermano, oró en la presencia del Señor y todo, y no fue la voluntad de Dios sanarlo, y Dios se lo llevó. Pero vemos en otras oportunidades que Dios sí sanó a la gente. Por eso ocurren los milagros, pero nosotros no debemos perder la fe. Amén. Nuestra tarea siempre es orar, creer, y que Dios, ¿cierto?, va a obrar según su soberanía. Mi hermano, en esta prédica yo le he presentado, ¿cierto?, algunas marcas de una iglesia llena del Espíritu Santo. El pentecostalismo, mi hermano, creció dentro de personas humildes, personas sencillas, gente común y corriente, como lo fueron la iglesia primera. El movimiento ha crecido, mi hermano, hasta ser una influencia mundial. Hoy en día tenemos hasta gente, ¿cierto?, que en todos lados, hermano, ha llegado el movimiento pentecostal. En todos lados hay gente que ha hablado en lengua de diferentes denominaciones, ¿ya? En todos lados el movimiento pentecostal ha influenciado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra un Dios sobrenatural. Ahora, mi hermano, Dios nos ha bendecido. Obviamente estamos más educados, estamos más pulidos, ¿cierto? Tenemos mejor posición económica, pero no debemos olvidarnos, hermano, de las raíces. Y las raíces, mi hermano, así como hay unas 5 solas por ahí, las raíces del pentecostalismo igual tenemos nuestras 5 raíces del Espíritu, ¿ya? Y las 5 raíces del Espíritu son: Jesús salva, Jesús sana, Jesús santifica, Jesús bautiza con poder y Jesucristo viene pronto. Esas son nuestras cinco solas. Amén. Jesús, ¿cierto?, salva, Jesús sana, Jesús santifica, Jesús, ¿cierto?, vuelve por su iglesia, Jesús bautiza con poder. Amén. Así que, mi hermano querido, que Dios les bendiga, y ha sido la enseñanza del día de hoy. Le invito a que oremos al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo de enseñanza. Amado Dios, abre nuestra mente, corazón, entendimiento, para poder entender tu palabra, Dios mío, Señor, cada día, y poder ponerla por obra. Señor, tú nos has hablado, Dios mío, de cuáles son las marcas, las señales de una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia, Dios mío, que ora. Una iglesia, Señor, amado Dios, que evangeliza. Una iglesia, Señor, amado Dios, donde hay unidad, Dios mío, Señor. Una iglesia, Dios mío, que es generosa, que es desprendida, Señor, para ayudar al necesitado. Una iglesia, Dios mío, que cree, Señor, en los milagros, en lo sobrenatural. Amado Dios, de tu Espíritu, Señor. Amado Dios, una iglesia, Señor, que se preocupa del liderazgo, de tener personas idóneas, Señor. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, y que con tu ayuda la podamos poner por obra. Padre, bendice este tiempo de enseñanza, de formación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les